En la víspera del siglo XXI, la realidad de las reservas indígenas en Estados Unidos. En el calendario ya estamos en la mitad del siglo XXI, sin embargo, en Estados Unidos, un país que se considera símbolo de progreso y democracia, un número significativo de ciudadanos indígenas aún habita en reservas. Este contraste entre ideales y realidad plantea numerosas interrogantes. Entonces, ¿qué son las reservas indígenas en Estados Unidos y por qué sus habitantes no abandonan estos territorios? La historia de las reservas comenzó a inicios del siglo XVIII, cuando los colonos ingleses comenzaron a expandirse activamente por América del Norte. Ante la tenaz resistencia de los habitantes locales, los colonos se dieron cuenta de que era imposible eliminar por completo a la población indígena. Como resultado, comenzaron a encerrar a los sobrevivientes en las llamadas reservas, territorios desolados y, a menudo, rocosos, donde los indígenas apenas podían sobrevivir. Un ejemplo de esta trágica historia es el destino de los indios comanches, quienes en la década de 1890 se vieron obligados a abandonar sus extensos terrenos de caza en lo que hoy son Oklahoma y Texas. Su supervivencia en la reserva se hizo posible gracias a la ayuda de un honorable coronel estadounidense, quien intercambió sus magníficos caballos por cabras lecheras y vacas. Estos animales se convirtieron en su salvación, permitiéndoles conservar su cultura e identidad. Actualmente, en Estados Unidos existen alrededor de 330 reservas indígenas que ocupan aproximadamente el 3% de la superficie total del país. En ellas reside el remanente de aproximadamente 570 pueblos. La más grande de ellas es la reserva de la tribu Navajo, que cuenta con más de 240.000 personas, un tamaño comparable al de una pequeña ciudad. Esta historia no solo es un recordatorio del pasado, sino también un reflejo de la compleja realidad contemporánea en la que los indígenas continúan luchando por sus derechos, identidad y futuro. ¿Cómo cambiará su vida en el siglo XXI y podrá América reconocer su historia y encontrar caminos hacia la reconciliación? Sí, todos los indígenas en los Estados Unidos obtuvieron la ciudadanía solo en 1924. Desde entonces, pueden salir libremente de los territorios de las reservas, pero, como muestra la práctica, alrededor de la mitad de la población nativa todavía prefiere permanecer en estas comunidades aisladas. Las razones de esta decisión son diversas, pero una de las principales es el rechazo a adoptar el estilo de vida estadounidense, con su ritmo acelerado y su constante carrera hacia el éxito. Las reservas indígenas americanas representan mini-estados únicos, donde las leyes federales no tienen validez y las leyes estatales se aplican solo si así lo desean los residentes locales. Esto crea un espacio en el que los indígenas pueden preservar sus tradiciones, costumbres y lenguas, además de liberarlos de ciertas obligaciones fiscales, lo que les permite mantener un grado de autonomía. Así, la vida en la reserva les permite conservar prácticas indígenas ancestrales que de otro modo podrían desaparecer en el turbulento océano de la sociedad capitalista. Es importante señalar que América aún enfrenta problemas de racismo, incluida la discriminación hacia los pueblos indígenas, como los indios y los esquimales. Esta atmósfera de sesgo y discriminación empuja a muchos a permanecer en sus tierras tradicionales, donde pueden sentirse más protegidos y conectados con sus raíces. Este deseo de preservar su patrimonio cultural y proteger su identidad convierte a las reservas no solo en un lugar físico de residencia, sino en un símbolo de resistencia ante los cambios impuestos por el mundo moderno. En las reservas estadounidenses, los indígenas han estado librando durante décadas arduas batallas legales contra el gobierno en Washington, buscando compensaciones por injusticias históricas. En algunas áreas de las reservas se han descubierto ricas reservas de minerales que ayudan a muchos indígenas a llevar un estilo de vida relativamente acomodado. En el ámbito del turismo, los indígenas también han encontrado sus nichos. Por ejemplo, la tribu Jbesupa, en el famoso Gran Cañón, atrae a turistas con su belleza natural y características culturales, ofreciendo servicios de guías y porteadores que comparten con entusiasmo su conocimiento sobre su tierra natal. Además, en algunas reservas funcionan casinos, que están prohibidos en los estados circundantes, proporcionando fuentes adicionales de ingresos. Esto crea un contraste interesante en la actividad económica, ya que el presupuesto anual de una gran reserva indígena en los Estados Unidos a veces se compara con el de una pequeña región rusa, a pesar de que la población de estas reservas es considerablemente menor. En el territorio de las reservas se pueden encontrar estaciones de servicio, escuelas, tiendas e incluso restaurantes de comida rápida, como McDonald's. Sin embargo, el nivel de vida aquí suele ser inferior al de los estados vecinos, lo que resalta las complejas condiciones sociales.
Los pueblos indígenas aún prefieren mantener su autonomía viviendo en reservas que consideran tierras sagradas de sus antepasados. Buscan conservar sus tradiciones y cultura, evitando las duras realidades del capitalismo racista estadounidense. Así son las realidades, queridos espectadores. Les deseamos a todos paz y prosperidad.